La jornada política en el Parlamento Europeo apuntaba a ser intensa. Pero lo que nadie imaginaba era el espectáculo de tensión que se viviría. Todas las cámaras estaban listas. Los focos apuntaban a un debate crucial que no solo definiría la política europea, sino que también pondría bajo la lupa la cada vez más cuestionada gestión de Pedro Sánchez. Desde el primer momento, el ambiente estaba cargado. Los diputados se acomodaban en sus asientos. Los murmullos en varios idiomas se entremezclaban mientras los periodistas ajustaban sus micrófonos, listos para capturar cada segundo de lo que prometía ser una batalla política memorable. Pedro Sánchez, el presidente español, hizo su entrada al hemiciclo con un semblante tenso. No era para menos, sus recientes decisiones han provocado una oleada de críticas que trascienden fronteras. Allí estaba, frente a un escenario que parecía diseñado para exponer todas sus debilidades. Enfrente, como un lobo acechando a su presa, Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo. Afinaba cada palabra de su discurso. Weber, conocido por su habilidad para desarmar a sus oponentes con argumentos demoledores, tenía claro que no iba a darle ni un respiro a Sánchez. Con un tono pausado, Sánchez intentó vender una imagen de logros económicos y políticas sociales, hablando de una Europa unida y solidaria. Pero sus palabras no lograron perforar el muro de incredulidad que dominaba la sala. Los propios socialistas se veían incómodos, mientras que los opositores contenían sonrisas ante lo que percibían como otro intento vacío de Sánchez por justificar lo injustificable. La calma inicial se desmoronó cuando Weber tomó el micrófono. Con una seguridad aplastante, desmontó uno a uno los argumentos de Sánchez, exponiendo lo que calificó como fracasos sistemáticos. Empleo precario, caos migratorio y una gestión fiscal cuestionable fueron los pilares de su ataque. Pero el golpe maestro llegó cuando presentó documentos que, según él, demostraban la influencia de presiones externas sobre las decisiones del gobierno español, comprometiendo la soberanía del país. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los aliados de Sánchez lo miraban con preocupación, mientras que sus detractores apenas ocultaban su satisfacción. La imagen de Sánchez revisando papeles, perdido y sin respuestas, fue captada por las cámaras y se convirtió en el momento más viral del día. Cuando finalmente respondió, la voz de Sánchez dejaba entrever su nerviosismo. Intentó desmentir las acusaciones, tachando los documentos de fuera de contexto. Pero sus palabras sonaron vacías, como un último esfuerzo por evitar lo inevitable. No pasó mucho tiempo antes de que los titulares estallaran. Pedro Sánchez, desmontado en Europa, titulaban los medios. En las redes sociales, los vídeos del momento circulaban con velocidad, acompañados de hashtags que dejaban claro el sentir popular, un Sánchez debilitado y cada vez más solo. Mientras tanto, Weber salió del Parlamento como un líder reforzado, consolidándose como una figura clave en Europa. Su pregunta final resonó en el hemiciclo, cargada de sarcasmo e indignación. ¿Cómo puede un líder que cede a presiones externas hablar de soberanía y autonomía? El episodio dejó en evidencia la fragilidad política de Pedro Sánchez. Lo que comenzó como un debate más terminó convirtiéndose en un golpe letal para su credibilidad. Un recordatorio de que en el tablero político europeo no hay lugar para líderes débiles. ¿Será este el principio del fin para Sánchez? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, su imagen ha quedado seriamente dañada. Y el Parlamento Europeo fue el escenario de su peor humillación. Pedro Sánchez intentaba, con todas sus fuerzas, mantener la compostura. Su discurso buscaba transmitir confianza, apelando a las dificultades de una crisis económica y social sin precedentes para justificar las decisiones de su gobierno. Habló de negociaciones internacionales arduas y de la necesidad de compromiso en la política global. Pero sus palabras parecían diluirse en una atmósfera saturada de escepticismo. Weber había orquestado su ataque con precisión quirúrgica, y las explicaciones de Sánchez sonaban más a intentos desesperados por salvar su imagen que a una defensa sólida. Conforme el debate avanzaba, las intervenciones de diputados de diversos partidos se multiplicaban.
Algunos buscaban darle un tímido apoyo, pero la mayoría lanzaba preguntas cargadas de reproches y críticas. Los aliados de Sánchez intentaban desviar la atención hacia los presuntos logros de su gobierno, mientras que la oposición se mantenía firme, apuntando directamente al corazón del problema. La falta de integridad y liderazgo de Sánchez en un momento de extrema fragilidad para España. En las galerías de prensa, la actividad era frenética. Los periodistas no perdían detalle, capturando cada gesto y cada palabra. Afuera, las redes sociales ardían. El debate se había convertido en un fenómeno viral. Desde ciudadanos indignados hasta analistas políticos compartían sus puntos de vista. Vídeos, memes y hashtags inundaban las plataformas digitales, amplificando el impacto del intercambio en el Parlamento. Dentro del equipo de asesores de Sánchez, el caos era palpable. Se apresuraban a redactar comunicados, preparando mensajes diseñados para suavizar el golpe. Sabían que el daño ya estaba hecho, pero intentaban a toda costa cambiar la narrativa. En contraste, el equipo de Weber celebraba su éxito. Su objetivo no era minimizar el impacto, sino amplificarlo. Coordinaban entrevistas con los medios y diseñaban estrategias para mantener a Sánchez en el centro de la polémica, reforzando la percepción de un líder débil y desacreditado. Aunque el debate avanzaba hacia otros temas, la atención continuaba enfocada en el enfrentamiento que había marcado la jornada. Diputados de diversos partidos comentaban entre ellos el impacto del episodio, con algunos expresando preocupación por las repercusiones políticas mientras otros disfrutaban de la evidente fragilidad de Sánchez. El presidente español parecía cada vez más desdibujado en la sala. Sus intervenciones se tornaron monótonas, carentes del vigor que intentó mostrar al principio. La confianza inicial había desaparecido, sustituida por respuestas automáticas y vacías. En cambio, Weber dominaba cada turno con una seguridad arrolladora. Utilizaba términos como transparencia y soberanía con una precisión calculada, reforzando su ataque y debilitando aún más la postura de Sánchez. Los socialistas intentaron repetidamente redirigir la discusión hacia temas más amplios, como el cambio climático o los retos globales de la Unión Europea, pero sus esfuerzos fueron en vano. Weber y otros miembros de la oposición lograron mantener el foco en las acusaciones que habían dejado al presidente español en una posición insostenible. El impacto del enfrentamiento no se limitó al hemiciclo. En el espacio digital, miles de ciudadanos seguían el debate en tiempo real. Las redes sociales bullían con especulaciones, análisis y reacciones. Desde blogs hasta foros de discusión, se debatían las posibles consecuencias de las acusaciones, el debilitamiento de Sánchez y cómo este incidente podría influir en las próximas elecciones, tanto en España como en el resto de Europa. La confrontación en el Parlamento Europeo había trascendido cualquier expectativa, convirtiendo un debate común en un evento de impacto internacional. Manfred Weber emergía como el gran vencedor, consolidando su imagen como un líder implacable y estratégico dentro del panorama europeo. Por el contrario, Pedro Sánchez enfrentaba el que probablemente sería el mayor revés de su carrera política, con su liderazgo cada vez más cuestionado y su credibilidad erosionada ante una audiencia global. El ambiente en el hemiciclo se asemejaba a un campo de batalla político. Cada declaración estaba cargada de implicaciones, cada pausa amplificaba la tensión. Las cámaras, insaciables, capturaban los gestos, las miradas y las expresiones que revelaban las victorias y derrotas no pronunciadas. Los periodistas, conscientes de estar presenciando un momento crucial en la historia de la política europea, anotaban frenéticamente cada detalle. Manfred Weber continuaba dominando la narrativa con una precisión casi quirúrgica. Sus ataques eran contundentes, calculados y estratégicamente distribuidos, alternando entre declaraciones directas y silencios que añadían peso a sus palabras. Este control absoluto sobre el debate lo posicionaba como el líder indiscutible de la jornada. En contraste, Pedro Sánchez parecía incapaz de escapar de la defensiva. Cada respuesta suya daba la impresión de ser una reacción, más que una iniciativa, dejando claro quién controlaba realmente el curso de la discusión.
Lo que comenzó como un enfrentamiento entre dos líderes políticos se había transformado en un símbolo de las profundas divisiones que marcan el futuro de la Unión Europea. Por un lado, Weber representaba una visión de liderazgo fuerte, enfocado en la soberanía nacional y el control interno. Por otro, Sánchez intentaba defender la importancia de los compromisos internacionales, un enfoque que algunos interpretaban como una cesión de autonomía. A medida que el debate se acercaba a su fin, quedaba claro que las repercusiones de este enfrentamiento resonarían mucho más allá del hemiciclo. Los diputados socialistas se esforzaban por contrarrestar el ataque de Weber. Algunos intentaban resaltar logros concretos de la gestión de Sánchez, mientras otros buscaban redirigir la conversación hacia temas globales que distraerían la atención del embate. Sin embargo, sus intentos eran constantemente neutralizados por Weber y su equipo, que mantenían la presión sobre el eje principal del conflicto: la cuestionada soberanía de las decisiones del gobierno de Sánchez. En medio de la intensidad, algunas voces aisladas intentaron apelar a la unidad y a la necesidad de cooperación entre los Estados miembros. Y estas intervenciones, aunque bien intencionadas, se perdieron en el mar de ataques y defensas que dominaban el debate, como murmullos ahogados por una tormenta política implacable. Pedro Sánchez, por su parte, reflejaba en su rostro el peso de la presión. Su habitual confianza y seguridad al hablar se habían transformado en un tono visiblemente tenso y defensivo. Sus intervenciones estaban plagadas de intentos por justificar y aclarar, más que de propuestas concretas. La revelación de los documentos presentada por Weber no solo lo había puesto contra las cuerdas, sino que también cimentó la narrativa de un líder débil, influenciable y ajeno al control soberano de sus decisiones. El final del debate no trajo alivio para Sánchez, sino una promesa de prolongadas repercusiones políticas. Lo que ocurrió en el Parlamento Europeo no solo definió la jornada, sino que dejó una marca indeleble en la percepción de su liderazgo y en la historia política reciente. Manfred Weber continuaba ejerciendo un control absoluto sobre el debate, respondiendo a cada intento de Pedro Sánchez por desviar el tema con réplicas aún más incisivas y calculadas. Cada respuesta del presidente español parecía dar lugar a una nueva ofensiva de Weber, quien reforzaba la narrativa de un gobierno influenciado y carente de verdadera transparencia. Mientras tanto, el equipo de asesores de Sánchez, en estado de máxima alerta, buscaba desesperadamente alternativas para mitigar los daños. Cada palabra del presidente era evaluada en tiempo real, conscientes de que cualquier error podría desencadenar un impacto irreversible. Fuera del hemiciclo, el debate había capturado la atención de toda Europa. En medios de comunicación y foros digitales, analistas y ciudadanos discutían la actuación de ambos líderes. Weber era elogiado por su habilidad estratégica, mientras otros lo criticaban por utilizar tácticas que algunos calificaban de excesivamente agresivas. Sin embargo, el consenso general apuntaba a que el liderazgo de Sánchez había quedado profundamente cuestionado. Las redes sociales eran un campo de batalla por sí mismas. Hashtags, memes y vídeos viralizaban cada momento clave del enfrentamiento, reflejando un continente dividido tanto en opiniones como en expectativas políticas. Dentro de la sala, la atmósfera seguía electrificada. Los aplausos, murmullos y gestos de los diputados dejaban claro que este no era un debate ordinario. Cada intervención era cuidadosamente evaluada, no solo por su contenido, sino por lo que revelaba sobre las tensiones ideológicas y las alianzas en juego. Mientras tanto, los periodistas seguían cada palabra y movimiento, conscientes de estar cubriendo un evento que marcaría el pulso político de Europa en los próximos años. Conforme avanzaba el enfrentamiento, la fatiga comenzaba a notarse en los rostros de los presentes. Sin embargo, la tensión seguía manteniendo a todos en alerta máxima. Weber, plenamente consciente de la audiencia más allá del hemiciclo, aprovechaba cada oportunidad para vincular sus argumentos a valores clave de la Unión Europea, como la soberanía, la transparencia y la responsabilidad. Este enfoque no solo amplificaba el impacto de sus palabras, sino que también transformaba el debate en una discusión sobre los principios fundamentales que deberían guiar a Europa.
Mientras tanto, el equipo de Sánchez intentaba contrarrestar los ataques con datos y estrategias que, una vez verbalizados, carecían de la contundencia para cambiar el curso de la discusión. Sánchez intentó redirigir el enfoque hacia los logros de su gestión, como los avances en la recuperación económica o su liderazgo en la transición energética. Pero Weber desbarataba cada argumento con una facilidad que evidenciaba su preparación. Los documentos controvertidos se mantenían en el centro del debate, como una sombra que Sánchez no lograba disipar. El contraste entre ambos líderes se hacía cada vez más evidente. Weber dominaba con una retórica precisa, adaptándose al ritmo del debate y explotando cada oportunidad para reforzar su posición. Sánchez, en cambio, parecía atrapado en una posición defensiva. Sus respuestas carecían del impacto necesario para revertir la narrativa. La confrontación se había convertido en un símbolo de la batalla entre dos modelos de liderazgo, uno firme, decidido y con una visión clara de soberanía, y otro que intentaba sostenerse en un compromiso internacional que, bajo el escrutinio de ese día, parecía más una debilidad que una virtud. Las repercusiones de este enfrentamiento estaban lejos de terminar. Lo que comenzó como un debate parlamentario se transformó en un evento que definirá el futuro político de ambos líderes y, posiblemente, de Europa misma. El debate continuaba resonando incluso después de haber concluido oficialmente. En los pasillos del Parlamento, los ecos del enfrentamiento seguían vivos en las conversaciones entre diputados, asesores y periodistas. Pedro Sánchez, acompañado de su equipo más cercano, caminaba hacia la salida con un semblante que revelaba el peso del momento. A su alrededor, los murmullos parecían rodearlo como una nube que no podía disipar. En contraste, Manfred Weber permanecía en la sala por unos minutos más, conversando con aliados y aceptando felicitaciones con una sonrisa medida, casi didáctica. No había euforia en su expresión, sino la satisfacción de alguien que sabía que había alcanzado su objetivo con precisión quirúrgica. Mientras estrechaba manos y asentía a las palabras de apoyo, su figura parecía consolidarse como el punto de referencia en la sala, eclipsando cualquier otra presencia. El impacto del debate se extendió rápidamente más allá de las paredes del hemiciclo. Los medios de comunicación ya habían comenzado a emitir análisis en tiempo real. Los titulares variaban desde descripciones de una derrota histórica para Sánchez hasta interpretaciones más matizadas que destacaban las implicaciones europeas de lo ocurrido. En cualquier caso, el consenso era claro: el enfrentamiento había sido un punto de inflexión, no solo para el liderazgo de Sánchez, sino también para la dinámica política del continente. Las redes sociales, por su parte, hervían de actividad. Los hashtags vinculados al debate lideraban las tendencias en varios países, y las opiniones de los ciudadanos estaban tan polarizadas como lo había estado la sala del Parlamento. Los seguidores de Weber celebraban su desempeño como una demostración de firmeza y claridad, mientras que los partidarios de Sánchez intentaban defenderlo, acusando a su oponente de recurrir a tácticas desleales y oportunistas. Los vídeos de los momentos más tensos del enfrentamiento se compartían con comentarios que oscilaban entre el apoyo incondicional y la crítica despiadada. El equipo de Sánchez se encontraba en estado de emergencia. Reunidos en una sala improvisada dentro del Parlamento, sus asesores revisaban cada detalle del debate, buscando una manera de revertir la narrativa que se estaba consolidando en tiempo real. Cada palabra de Weber, cada gesto, cada insinuación era analizado al detalle en un intento por identificar puntos débiles que pudieran ser explotados en las horas siguientes. Mientras tanto, Sánchez permanecía en silencio, aparentemente perdido en sus pensamientos, consciente de que el margen de error era ahora más estrecho que nunca. En el otro lado, el equipo de Weber se movía con una coordinación casi militar. Estaban desplegando su estrategia para maximizar el impacto del debate. Los mensajes clave estaban siendo amplificados en entrevistas y notas de prensa cuidadosamente diseñadas para mantener la presión sobre Sánchez. El objetivo no era solo reforzar la percepción de que el presidente español había sido superado,
sino también consolidar a Weber como un líder capaz de articular una visión clara y contundente para Europa. Mientras tanto, en España, la cobertura del debate dominaba los noticiarios. Las imágenes de un Sánchez aparentemente acorralado y un Weber sereno y controlado llenaban las pantallas, generando un torrente de reacciones que reflejaban tanto indignación como admiración, dependiendo del punto de vista de los espectadores. Las calles se llenaban de conversaciones sobre lo ocurrido, y en algunos lugares ya se organizaban manifestaciones espontáneas, tanto de apoyo como de rechazo al gobierno. En las horas posteriores al debate, las preguntas se acumulaban: ¿cómo respondería Sánchez? ¿Podría Weber capitalizar su victoria en un contexto más amplio? ¿Qué implicaciones tendría este episodio para la política europea? Mientras tanto, las repercusiones de lo ocurrido seguían extendiéndose como ondas en un estanque, llevando consigo la incertidumbre de un futuro que se había vuelto mucho más incierto. El hemiciclo se vació lentamente, pero el aire seguía cargado de tensión. Pedro Sánchez salió rodeado de sus asesores, quienes hablaban en voz baja y apurada, tratando de delinear los próximos pasos. Su rostro mantenía una expresión firme, pero los rastros del enfrentamiento quedaban visibles en su postura. A medida que caminaba hacia los micrófonos que lo esperaban fuera, sabía que lo que dijera en los próximos minutos podría mitigar o agravar las consecuencias de lo ocurrido. Manfred Weber, en cambio, salió con calma, deteniéndose a estrechar algunas manos y a compartir comentarios con aliados cercanos. Aunque evitaba cualquier gesto de celebración abierta, su semblante transmitía la confianza de alguien que sabía que había marcado un hito. Cuando finalmente enfrentó a la prensa, sus palabras fueron medidas pero contundentes, reforzando la narrativa que había construido en el hemiciclo. Un llamado a un liderazgo fuerte y transparente que resonó con una Europa cada vez más dividida. Fuera del Parlamento, el bullicio mediático era imparable. Los canales de televisión analizaban cada frase y gesto del debate, mientras las redes sociales seguían inundadas de comentarios que mantenían vivo el fuego del enfrentamiento. Cada bando intentaba amplificar su propia narrativa, convirtiendo el evento en un campo de batalla extendido. En los bares, oficinas y hogares de Europa, el debate se discutía con una intensidad pocas veces vista, reflejando el profundo impacto que había tenido más allá de los círculos políticos. La figura de Pedro Sánchez enfrentaba ahora uno de los mayores desafíos de su carrera. Aunque intentó mostrar serenidad en sus declaraciones, las preguntas incisivas de los periodistas reflejaban el peso de las dudas que Weber había sembrado con habilidad. Su mensaje, centrado en la necesidad de unidad y en los logros de su gobierno, sonaba correcto, pero le faltaba la contundencia necesaria para disipar la percepción de vulnerabilidad. Para Manfred Weber, el debate no había sido solo una victoria, sino un movimiento estratégico que lo proyectaba como un actor clave en el futuro de la política europea. Su mensaje no solo apuntó a Sánchez, sino que resonó como una crítica más amplia al rumbo que estaba tomando la Unión Europea. Mientras sus aliados continuaban reforzando este mensaje en entrevistas y comunicados, Weber ya miraba hacia adelante, preparando el terreno para lo que vendría. El impacto de este enfrentamiento se sentiría durante semanas, quizás meses. En España, la posición de Sánchez quedaba en una encrucijada, mientras que en Europa, las divisiones dentro del bloque parecían más evidentes que nunca. Este episodio había dejado claro que las luchas políticas no solo se dan en los parlamentos, sino en las percepciones, en las narrativas y en la capacidad de los líderes para moldear la opinión pública. Este no fue un simple debate, sino un recordatorio del poder que tienen las palabras, las estrategias y las visiones de quienes lideran. En un continente marcado por desafíos internos y externos, el peso de momentos como este trasciende el presente, proyectándose hacia un futuro que todavía está por escribirse. Gracias por acompañarnos en este análisis de un evento político que marcará un antes y un después en la historia de Europa. Si te apasiona entender los engranajes del poder, los debates que definen nuestro futuro y los protagonistas que influyen en el rumbo de nuestra sociedad, este es el lugar para ti.
Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún análisis profundo, entrevistas exclusivas y actualizaciones sobre los temas más relevantes del momento. Comparte tus opiniones en los comentarios. ¿Qué impacto crees que tendrá este debate en Europa y en el liderazgo de Pedro Sánchez? Queremos leerte y debatir contigo. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir ofreciéndote contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.